El Ministerio Evangelístico Internacional Que Lucha Santidad presenta los libros escritos por el Dr. David Diamond. El acontecer mundial y el fin de los tiempos en la profecía bíblica en Historia del Futuro. Porque para Dios el futuro es historia. Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel y el nuevo libro Real Sacerdocio y el glorioso santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema. Un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico contactos@historiadelfuturo@gmail.com. Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi. Teléfono convencional 00-593-231-33-203. Celular 00-593-984-64-2442. Pueden tomar asiento, por favor. Para mí es un día un poco duro, difícil. Justo el año pasado, el 6 de febrero, mi madre murió. Y es el primer año que ella ya no está. Pasaron los meses, fue muy duro todo esto y justo al año que mi madre muere, mañana ya me voy a Israel. Yo lo tomo como un consuelo de Dios, porque la verdad, las casualidades no existen. Y bueno, que justo este día, al cumplirse un año de la muerte de mi madre, yo estoy haciendo lo que ella quería que yo siga haciendo: predicar. Bueno, yo quiero ante todo agradecerles a los pastores, porque hace tiempo atrás yo escuché acerca del ministerio Ebenezer, de la Operación Éxodo, a quienes ellos representan aquí en Colombia. De hecho, este ministerio ha tocado mucho mi corazón, y el otro día la pastora me regaló un libro, me lo devoré. O sea, el libro no me duró ni 24 horas, creo. Lo acabé de una. Es que es un libro que atrapa, que te narra todo el trabajo que ellos están desarrollando en el mundo entero para rescatar judíos de los lugares más recónditos del planeta, ayudarlos y encaminarlos hasta llevarlos a Israel. La palabra de Dios es muy clara, dice que en los últimos tiempos el Señor restauraría al pueblo judío y las naciones mismas los llevarían a los judíos de regreso a su tierra. Dios iba a usar a las naciones, pero ¿qué naciones? No son los gobiernos, son los ministerios, son las iglesias, a las cuales Dios ha usado, poniendo en el corazón de ellos un amor profundo, primero a Dios, segundo a su palabra, tercero al Mesías y cuarto al propósito de Dios por el Espíritu Santo de llevar a los judíos a la tierra prometida. El trabajo que realiza Operación Éxodo realmente es impresionante. Es impresionante cómo se han metido a lugares de la ex Unión Soviética, han buscado en aldeas, en pueblos, en veredas que llaman ustedes en Colombia, gente judía. Y les han dicho, miren, ¿sabe qué? Los queremos ayudar a regresar a Israel. Gente que no tenía esperanza. Y fueron rescatados y llevados a Israel miles de judíos que han recibido una ayuda directa del ministerio. Y yo también me he beneficiado sin pensarlo. Dios me ha ayudado mucho y quiero agradecerle al pastor y a la pastora Fedra, al ministerio, que el otro día me dieron una ayuda para llevar algunas cosas a Israel. Realmente no han escatimado esfuerzos, no escatiman ningún esfuerzo. Y qué hermoso sería que la iglesia en el mundo entero, en Latinoamérica, tome conciencia de esto. Y que los que sienten en su corazón ayudar y aportar para que los judíos regresen a Israel lo hagan. Ahorita, por ejemplo, Israel está viviendo una situación un poco fuerte, porque ustedes saben lo que está pasando en Ucrania, está pasando esto en Rusia igual. Hay 75,000 judíos que van a ser rescatados de Israel, a Israel, desde Ucrania.
Están este momento el Ministerio de Absorción y el Ministerio del Interior en Israel, están planificando una operación rescate, pero relámpago, para sacar a 75,000 judíos en menos de una semana y sacarlos para Israel de inmediato antes que estalle el conflicto con Rusia, que todo indica es inevitable. Imagínense lo que es eso. Dios sigue recogiendo a su pueblo de entre las naciones. A lo largo de la historia nosotros hemos vivido momentos lúgubres, oscuros, demasiado terribles. Nuestra historia ha sido escrita con lágrimas, con sangre y con muerte. Cada página de la historia del pueblo judío ha sido marcada por el sufrimiento en estos siglos. Pero de pronto Dios abrió las puertas hacia el año 1948, después de haber vivido tamaño holocausto, tamaño sufrimiento, devastación, que marca la muerte de 6 millones de judíos. Los que hemos perdido familia en el holocausto entendemos todo lo que ha pasado en nuestras familias, nuestros ancestros, el dolor a costas que cargaron por generaciones. Y luego de este tremendo momento, Dios permite que la nación de Israel emerja y se convierta en el refugio, en el lugar soñado, para que un pueblo perseguido encuentre descanso, para que este pueblo que había sido vilmente perseguido encuentre un lugar donde posar la planta de sus pies y establecerse como nación. Han sido momentos muy difíciles los que ha tenido que vivir el pueblo de Israel, y no ha sido solamente el holocausto. El holocausto fue el resultado de un antisemitismo efervescente en el mundo, y un antisemitismo basado no solamente en el racismo, no solo en el racismo, sino en algo que es peor, la judeofobia. Una judeofobia que habría provocado ya en el pasado masacres como la Inquisición, masacres como los guetos, los pogroms en la ex Unión Soviética. Cuando la ex Unión Soviética empezó a perseguir de una manera impresionante al pueblo judío. Revisar la historia de la Rusia imperial y la Rusia comunista es ver lo que ha pasado en esa región del mundo. Uno analiza y mira lo que fue llevar a los judíos rusos a la Siberia y dejarlos morir en las minas de carbón. Fueron momentos tremendos. Miles de judíos escaparon de Rusia. Y lo más sorprendente de esto y lo paradójico, ¿no?, es que la revolución rusa la encabezaron judíos. Vladimir Ilich Ulyanov era judío, Lenin. León Davidovich Trotsky, más judío que... mismo nombre, Davidovich. Era judío. Pero llega Stalin, quien manda a matar a Trotsky en México, con un picotazo en la cabeza, en la casa de Frida Kahlo. Frida Kahlo era judía mexicana, húngaro-mexicana. Y bueno, ella le había dado refugio temporal a Trotsky y luego murió. Y Stalin definitivamente se convirtió en un verdadero monstruo. Mató muchísima gente. Stalin no es menos que Hitler. Y se ve todo el sufrimiento de los judíos rusos que tuvieron que emigrar. Los que pudieron escapar, en buena hora lo hicieron, y otros miles perecieron en las minas de carbón. Fueron llevados a la Siberia, donde murieron trabajando a temperaturas terribles. El pueblo de Israel vive durante los días de la Segunda Guerra Mundial su peor página de la historia. Porque definitivamente de los 18 millones de judíos que vivían en Europa, 6 millones mueren. Los que alcanzaron a huir
Buscaron refugio desesperadamente, aún cambiando sus identidades, cambiando sus apellidos, tratando de empezar de cero, y muchos de ellos escondiendo sus orígenes judíos, aún a sus propios familiares. Mucha gente está descubriendo que tiene origen judío, se están enterando que el abuelo, que el bisabuelo había sido judío. Yo no sé, pero ¿por qué nunca dijeron nada? Llegaron aquí, se casaron con latinos, simplemente se presentaron: yo soy polaco, yo soy rumano, yo soy húngaro, yo soy checo, yo soy eslovaco, pero nunca dijeron soy judío checo, soy judío húngaro, soy judío eslovaco. Escondieron lo judío y formaron hogares, formaron familias acá, y con el paso del tiempo pues todo sale a luz, documentos y todas las cosas, y miles de personas en Latinoamérica están descubriendo su origen judío. Y pueden entender por qué tanto amor a Israel en muchos corazones de gente que ni entendía por qué amaba a Israel. Es lo que nosotros llamamos el Nefesh Yehudi, el alma judía. Ahora, yo no estoy defendiendo tampoco a esos ministerios, todos pacharacos, ¿no? Todos, como dicen ustedes en Colombia, pero todos falsetas, chantas, de gente que no tiene nada de judío, y porque habla hebrañol, inventaron un nuevo idioma, hebrañol, ya se creen judíos, se visten de judíos y enredan en las iglesias. No, yo no estoy hablando de ellos, estoy hablando de gente auténticamente de sangre hebrea. Y la nación de Israel, después de vivir terrible sufrimiento, empieza a experimentar su restauración. En todo parto hay un derramamiento de sangre. Y ese parto que dio a luz el nacimiento de Israel fue el holocausto. Se derramó mucha sangre. Y tras esa pesadilla, Israel emerge como nación. Y hoy más que nunca, Israel se coloca como cabeza entre las naciones de a poco. En tecnología, en ciencia, en desarrollo, en agronomía, en pleno desierto, quitándole la sal al mar para regar la tierra que es desierto. No hay lógica, no hay razón, es fe. Tiene automáticamente Israel el potencial de desarrollarse de una manera impresionante, y como dice la hermana ahí, los premios Nobel. El 80% de los premios Nobel los ganan judíos israelíes o judíos de la diáspora. Y eso demuestra que Dios está restaurando a la nación, aunque sabemos que los días que se avecinan para Israel no van a ser tiempos fáciles. Yo quiero que me acompañe, por favor, a Mateo capítulo 24. En Mateo 24, perdón, dice: de la higuera aprended la parábola, versículo 32. De la higuera aprendan la parábola, la enseñanza, lo que está escondido en el mensaje que da esta higuera, que es Israel. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La literatura rabínica tan vasta a lo largo de los siglos describe a Israel como la higuera. Aún los profetas como Ezequiel llamaron a Israel higuera. La higuera es un emblema de la nación. De hecho, en tiempos inmemoriales no existían templos. Los rabinos enseñaban a los discípulos debajo de los árboles de la higuera. Hay pasajes en el libro de Oseas y Zacarías donde dicen que estudiaban debajo de las higueras. Ahí se reunían y daban su cátedra a los rabinos. Bajo los árboles de la higuera estudiaban la palabra. La higuera se convierte en un emblema de Israel, y la misma literatura rabínica explica que el verano es la llegada del Mesías. Lo compara con esta estación al tiempo de la aparición del Mesías. O sea, aquí el mensaje es muy claro. La higuera es Israel y el verano es el Mesías. Cuando Israel rebrota y resurge, entiendan, dice, entiendan claramente que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, previamente había hablado de guerras, rumores de guerras, terremotos, hambrunas, todo. Falsos ungidos, falsos profetas, falsos mesías y toda la locura que se desmanda en el mundo.
Dice, cuando vean todas estas cosas y vean a la higuera reverdecer, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué cosa? La aparición del Mesías. ¿Cuál aparición? En el momento en el cual Él venga a recoger a la iglesia. El arrebatamiento. Hoy en día, en la mayoría de los altares, en la mayoría de los púlpitos, se ha dejado de anunciar que el Señor viene. Se ha hecho mucho énfasis en la bendición, en la prosperidad, en la riqueza y en las doctrinas falsas, y no se está abordando el tema principal, preparar un pueblo para irse. El mundo tiene que entender, Baruch Hashem, el mundo tiene que entender, y la iglesia ante todo, que primero Dios reúne a los judíos y luego reúne a los creyentes en el cielo. Si Él no reúne primero a los judíos, ¿cómo iba a reunir a los creyentes en el cielo? Mucha gente a lo largo de los siglos y sectas como los Testigos de Jehová dieron fechas para la aparición del Mesías y estaban condenados a la equivocación de antemano, porque todavía los judíos no habían regresado a su tierra. ¿Cómo querían hacer un estudio de la profecía bíblica sin que Israel esté morando en su propia patria? Era un absurdo, no tenía sentido. Estaban condenados al fracaso esas sectas con sus cálculos matemáticos, falsas revelaciones, astronomías y toda la marihuanada que han enseñado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Yo me acuerdo, por ejemplo, haber estudiado cómo los Testigos de Jehová construyeron una casa, una mansión en Estados Unidos con piscina y todo para recibir a los dos testigos. Marihuanería pura. Desvarío total. Estaban fumados. Pero mire lo que hace la secta por no entender la doctrina, por no entender el mensaje de la parábola. Israel no había ni siquiera nacido como nación y estos cuates ya estaban hablando cosas pero fuera del sentido común, de la razón. Aquí el mensaje es claro: vean a Israel y entiendan que, como consecuencia, que está a las puertas. De cierto les digo que esta generación no pasará a la eternidad, pues a la tumba, sin que todo esto acontezca. Nosotros somos una generación, yo no sé si privilegiada o desgraciadamente afectada, porque como nunca antes la iglesia se ha visto invadida de falsas doctrinas, de herejías, blasfemias, falsos ungidos que son defendidos por el pueblo, intocables personajes a los cuales la gente defiende cuando la Biblia los llama ladrones. Hoy en día la ceguera espiritual ha crecido de tal magnitud que el pueblo evangélico necesita volver a la verdad. Hay mucha confusión doctrinal, pero Yeshua lo había dicho: vendrán falsos profetas, vendrán falsos ungidos, hasta harán milagros. Un caos. Y justo a esta generación le toca ver el nacimiento de Israel y no entender qué está pasando. Yo bendigo ministerios como este, de verdad, que aman a Israel, que han entendido el propósito, que han comprendido. Porque mire, yo no voy a dar nombres porque la verdad ya es, dejémoslo ahí. Hace años atrás, cuando yo vine a Colombia por primera vez, una iglesia gigantesca de Colombia, de Bogotá, me invitó a predicar. Y me acuerdo bien que la esposa del apostolín, porque ahora ya no es pastor, me dijo: quítese ese trapo de la cabeza si quiere predicar en mi iglesia. Terrible, después le cuento quién fue. Pero mire, terrible la ignorancia, el odio y el antisemitismo dentro de la misma iglesia. Bueno, como decía Roberto Paso, célebre predicador, pionero en la predicación de la palabra y el mensaje del Mesías al pueblo judío en Latinoamérica, Roberto Paso, del ministerio JAMI, antes se llamaba así, Junta Americana de Misiones a Israel, o se llama Ministerios al Pueblo Elegido. Él fue mi rabino, fue hasta mi papá, ¿verdad? Fue en cierto modo enseñado por él en su debido momento cuando mi papi estaba en vida. Roberto Pasos decía en un libro que se llama Al Judío Primeramente, dice Roberto Paso: el antisemitismo dentro de la iglesia no es ignorancia, es pecado.
Y es una grande verdad. Uno le cuesta entender cómo pastores, predicadores formados en seminarios bíblicos, pareciera que tuvieran un ojo parchado como pirata y el otro medio tuerto. Porque yo no sé qué leen, que han sacado a Israel de la Biblia. Recientemente, la Sociedad Bíblica en Alemania publica una Biblia, una edición de Biblia, donde quitó la palabra Israel. ¿Se puede entender? Una Biblia luterana. Uno se queda absorto, sorprendido, que esta mano quiera destruir a la otra cuando son parte del mismo cuerpo. Es una locura. Pero el antisemitismo ha crecido en el mundo y la iglesia no ha escapado a esa corriente. Gente que defiende la teología del reemplazo, una maldición de herejía, una doctrina falsa, marihuanera, que enseña y dice que la iglesia reemplaza a Israel en todas sus promesas. Bueno, si la iglesia reemplaza a Israel, sencillo, vayan y peleen con los palestinos, hermano, a ver cómo les va. Hágale, váyase. Vaya y enfréntese al Hamas, enfréntese al Hezbollah, no ve que les están quitando la tierra. O sea, cuando les conviene es literal, y cuando les conviene el mensaje es espiritual. Esta iglesia, ¿verdad?, de la teología del reemplazo ha abrazado la judeofobia, y la judeofobia es la base del antisemitismo. ¿Qué es la judeofobia? La satanización del judío y de lo judío. Que quede claro, no es lo mismo el antisemitismo, hay que diferenciar términos. A veces nosotros los sociólogos escarbamos mucho la etimología de las palabras porque ahí está la riqueza de lo que se quiere decir. El antisemitismo es el rechazo a lo semítico, pero semítico no solo es el judío, pues, es también el árabe, porque es hijo de Abraham, y Abraham es descendiente de Sem, el hijo de Noé. Entonces no puede haber antisemitismo entre un palestino, un árabe y un judío. Ahí no tiene sentido, porque los tres somos semitas. Escribimos de derecha a izquierda, lengua semítica, hasta en idioma. No es lo mismo. La judeofobia es la satanización del judío y de lo judío. Y a partir de una premisa terriblemente equivocada, la acusación de deicidio. Los judíos mataron a Cristo, mataron a Dios. Por ende, son peligrosos y son poderosos, porque para haber matado a Dios hay que ser poderoso, hay que acabarlos, hermano. Y a partir de esa comprensión falsa, tergiversada, tendenciosamente manipulada, viene la acusación contra los judíos a partir del siglo I para adelante, en sí, desde el tercero más que todo, con el surgimiento del catolicismo romano, con Constantino, y viene y se desata la más terrible de las persecuciones contra los judíos en la historia, acusándonos a nosotros de haber matado a nuestro propio Dios, al Dios de Israel. O sea, es que es una locura. Y no entienden que Él ofreció su vida por amor. Y si somos culpables de la muerte del Mesías, pues somos todos. Porque Él murió por todos, no por unos. Él dio su vida. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar porque yo tengo poder, dijo. Yo doy mi vida. Y además, el Mesías fue entregado a los gentiles, lo azotaron, lo escarnecieron y lo mataron. Porque los que tenían la aplicación de la pena de muerte en Israel en aquellos tiempos eran los invasores, los ocupantes. Era el imperio romano. Eran los romanos los que decidían quién vivía y quién moría. No se podía aplicar pena de muerte en la ley mosaica en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque los romanos habían sido adjudicados a través del mismo derecho romano, que es la base del derecho, la aplicación de la pena de muerte dentro de su territorio y dentro de las tierras conquistadas. Y eran los romanos los únicos que podían ejecutar. Hubo un complot. Ahora decir, los judíos mataron a Cristo, el apóstol Pedro dice, y no ustedes mataron. A ver, momentito, pero Pedro también es judío, entonces sería otro asesino. Hay que entender el texto. ¿Quién habla a quién? Están hablando los apóstoles a un grupo corrupto de líderes judíos que habían participado del complot. Eso hay que dejarlo claro, porque hubo un complot. Hubo un complot en el que participaron autoridades sacerdotales de Israel, políticas y también los romanos.
Y es a ellos la acusación, por sus acciones individuales. Con todo respeto, quiero que me entiendan, por favor. Voy a poner un ejemplo horrible para los colombianos, pero es que con lo cual los han estigmatizado. Los colombianos son narcotraficantes. ¿Usted cómo se siente cuando escucha esa barbaridad? Déjese de fregar, pues no me meta con Pablo Escobar. No me meta con las FARC, no me meta con Petro, no me meta con esa gente. No me meta en la misma bolsa. Yo seré colombiano, pero yo no soy Pablo Escobar. Ahora se da cuenta cómo caen contra nosotros. Todos los judíos mataron a Cristo. A ver, ¿por qué 4 infelices se hayan unido en un complot religioso y político, económico? No vamos a pagar toda la consecuencia. Esa acusación dantescamente tergiversada llevó a miles de judíos a la muerte, acusándolos de algo que como persona individual nunca hicieron. De hecho, la Iglesia Católica, que fue la promotora de este terrible sentimiento de judeofobia a lo largo de la historia, a través de la encíclica del Papa Juan Pablo II, Nostra Aetate, en la Iglesia Católica Romana, no solo que reconoció en Nostra Aetate, sino que pidió perdón al pueblo judío por haberlo acusado por la muerte de Jesús. Y ordena de ahí en adelante que nunca más en las misas católicas los curas hagan mención a este tema. Porque entienden que ellos cometieron un error. Sí, ¿y quién revive esos muertos? Hay que dejarlo claro, la judeofobia fue algo criminalmente orquestado, que tiene orígenes en los temores infundados. El primer judeófobo de la historia fue Faraón. Yo quiero que vea por favor el Éxodo, capítulo 1. En el libro del Éxodo, capítulo 1, ustedes van a ver la actitud de un judeófobo, de una manera impresionante. Una de las cosas más difíciles de definir es qué es ser judío. Pues, mire, increíble, el que mejor lo definió fue Faraón. Usted vaya y pregunta ahorita, ¿qué es ser judío? Ni el mismo Estado de Israel lo sabe. No lo saben definir, porque judío es una religión. Hay judíos que son ateos, entonces no serían judíos. Ser judío es una raza, falso. Hay judíos de raza negra, judíos amarillos, blancos, todos bonitos como yo. No sé lo que admiran de mí, pero tienen buen gusto. No, pero mire, el ser judío no es una raza, porque hay múltiples razas, etnias que conforman el pueblo judío. Ser judío no es, por favor sus celulares, ser judío no es religión, no es raza. ¿Cómo definirlo? Los rabinos dicen que si eres hijo de madre judía, eres judío. Si eres hijo de padre judío, no lo eres. Entonces el rey David no era judío. Lo dejaron afuera al rey David, para afuera. ¿Cómo? La abuelita, la moabita. Y encima una proscrita, porque ya Dios había dicho a través de Moisés, no dejarás entrar al moabita en tu pueblo Israel. Y entró la moabita y la Ruth. Entró la Ruth y después vino el David. Y entonces David ya no sería judío. Y si David no es judío, Jesús tampoco. Botaron a todos los reyes a la basura de un golpe. Los sacaron del camino. Entonces, la judaidad viene del padre o de la madre. Bueno, hay que entender por qué viene la judaidad de parte de la madre según los rabinos. Bueno, se aplica una frase judía muy antigua, Yiddish Mamé, las Yiddish Mamé, las mamás Yiddish decían esto, ¿no? Y los papás. El hijo de mi hijo, ¿de quién será? El hijo de mi hija, mi nieto será. Claro, porque lo que ocurría es de que violaban a una judía entre muchos y no sabían de quién era la paternidad. A partir de ese momento, entendiendo eso, el judaísmo rabínico absorbe la idea que la judaidad viene por la mamá, cuando definitivamente las escrituras dicen que es por el padre. Es por el lado paterno, la judaidad. Bueno, pero este rompecabezas de cómo definir qué es ser judío, mira lo que dice Faraón. Mire, este cuate salió ahí. Mire, Éxodo 1:8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo Paró, rey, Faraón, que no conocía a Yosef. A ver, ¿este era muy ignorante o se hizo el loco? Porque ¿cómo puedes negar al personaje que salvó a tu pueblo?
A ver que haya un colombiano y diga, yo no sé quién fue Simón Bolívar, quién habrá sido ese viejo, ¿no? ¿De dónde habrá salido? ¿De dónde es? ¿Qué? Un venezolano que no sepa quién es Antonio José de Sucre. Sería mucha locura. El padre de su país. Pero este cuate, mira lo que está diciendo. No conocía a José, se hizo el loco. ¿Cómo van a negarlo? Cuando Yosef le salvó la vida a todo Egipto. Los alimentó, les salvó. Sobrevivieron gracias a que Dios levantó ese hebreo ahí. Pero este se hizo el loco. Yo no sé quién es José. Dice, y dijo a su pueblo, fíjense, a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel. ¿Qué había sido ser judío? Faraón está diciendo la verdad, ser pueblo. Él no se preocupó de la raza, no se preocupó de la religión. Pueblo, punto. Nos definió como pueblo. Nuestro propio enemigo hizo una definición correcta. Am Israel, pueblo de Israel. Am Bene Israel, el pueblo de los hijos de Israel. Pero mire lo que dice este hombre, escuche. Es mayor. Y dos, más fuerte que nosotros. Este hombre sintió un terrible complejo de inferioridad. Sintió un terrible complejo de inferioridad. Y lo que es tener a un ignorante en el gobierno, ¿no? Es como tener una vaca en el techo, no sabes cómo subió, peor cómo bajarla. ¿Cómo llegó ahí arriba? Y ahora, ¿cómo lo bajo? Pregúntenle a qué hicieron los venezolanos con Chávez y con Maduro. Es tener un rinoceronte en la azotea. ¿Cómo habrá llegado ahí arriba esa cosa? Pero llegó. Mire lo que dice el tipo. Producto de sus propios complejos de inferioridad, lleva a la masacre a una nación. A su propio país lo convierte en perseguidor y a los otros en perseguidos. Mira la que arma lo que es elegir mal en la política. Pero bueno, todo pueblo tiene el presidente que merece. También cada iglesia tiene el pastor que merece. Es una grande verdad. La gente que le gusta la doctrina de la prosperidad, la apostasía, tienen lo que merecen, no son víctimas, merecen. ¿Qué quieren? ¿Que les hablen de plata? Pues vayan. Miren, es mayor y más fuerte que nosotros. Mire su complejo de inferioridad. Y lo transmite al pueblo. Y como es la autoridad, todos dicen amén. Ahora pues, seamos sagaces, astutos. Ahí no dice sabio, ahí de la Valera te dice sabios. En el hebreo dice astutos. La misma palabra que dice que la serpiente era astuta. La misma palabra. La mentalidad del diablo. ¿Sabe quién está detrás del odio a los judíos? Satanás. Porque utiliza la misma arma, la astucia. ¿Qué es la astucia? La astucia es utilizar la inteligencia para el mal. Mire lo que dice. Seamos astutos para con él. Para que no se multiplique. Esto me suena a los aborteros de hoy, ¿no? La misma. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y encima se escape de la tierra. Mira el temor que le mete a la gente. Cuidado, viene guerra y estos se unen contra nosotros. Un temor infundado. ¿En qué se estaba basando? ¿Quién iba a hacer la guerra a Egipto? ¿Quién podía destruir ese imperio? Solo Dios, porque en la tierra no había imperio capaz de tumbarlo. O sea, el temor es innecesario e infundado. Pero basado en un temor infundado y en un complejo de inferioridad, crean una máquina de matar. Porque eso es lo que hicieron con los niños en Egipto. Mataron sin pena. Y lo mismo que padeció Moisés, lo padeció Yeshua. Persecución al nacer. Y mire qué ocurrió. Y se vaya de la tierra. Ese era su temor, que se vayan. No quería que se fueran. Quería tenerlos sometidos, reducidos y totalmente humillados. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos y que los molestaran con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés.
Pero cuanto más oprimían a los hebreos, estos se multiplicaban más y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los hijos de Egipto, los Mizraim, hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, a los cuales los obligaban con rigor. No contento con eso, Faraón le dice a las parteras: maten, asesinen a su propio pueblo. Terrible. O sea, no le bastaba usar a su pueblo para esclavizar, sino que quería ahora que entre judíos nos matáramos. Terrible esa mentalidad satánica. La misma estupidez que le pasó en la cabeza a Amán el perverso en el libro de Esther. Lo mismo. Todos se me postran menos ese judío. Ese man no quiere postrarse ante mí, dijo Amán acerca de Mordejai, de Mardoqueo. Todo el mundo le hacía la venia al tipo. Otro agrandado, otro que llegó al poder, nadie entiende cómo. Y todo el mundo se le postraba, y no hay cosa más hermosa para un ignorante que los estúpidos se le postren a él. Porque él sabe que en tierra de ciego tuerto manda y el tuerto es él. Entonces, ¿qué pasó? Pero ahí se paró uno y le dijo: tengo bien parados los pantalones, mijito, y yo no me postro ante ti sino ante Dios. Y el odio contra un solo judío, un odio personal de él hacia Mordejai, Mardoqueo, mira lo que provocó. Que casi la misma reina Esther muera en pleno palacio, porque ella también hubiera llegado a morir. Y iban a perecer todos los judíos en la época de Purim. ¿Qué es lo que motiva la judeofobia? Es el odio contra uno o contra otros judíos, contra muchos judíos, y llevar a todos a la misma calamidad, pretender hacerlo. Y la judeofobia ha sido la mata de donde surgió ese antisemitismo y la teología del reemplazo. La satanización al pueblo de Israel, la satanización al pueblo judío. Y tanta gente a lo largo de la historia se ha levantado a maldecir a Israel y acabaron mal. Yo me acuerdo, yo estaba predicando en Perú, en Trujillo, hace muchos años atrás, y en esos días sale Chávez y maldice a Israel. Yo me acuerdo que predicando en Perú, ese video está en YouTube, yo les dije a los judíos de Venezuela: huyan de allí, salgan. Y yo sé que fue el Señor el que puso eso en mi corazón, porque yo me acuerdo una escena tremenda que yo tuve, un sueño noche antes de predicar en ese estadio en Perú, que yo veía un edificio hermoso. Yo sabía que era Caracas porque yo conozco Caracas, yo prediqué varias veces allá, y yo miraba la bandera venezolana flamear, ondeando, hermosa, se veía ondear. De pronto apareció una gota de sangre en la punta superior derecha, la borde amarillo de la bandera venezolana, y era sangre, y esa gota empezó a irrigarse, cubrió la bandera, cubrió el mástil, y como bañara un pastel, la sangre cubrió todo el edificio, bajó a la calle y la gente estaba tirada por todo lado, y yo veía gente mendigar y buscar basura para comer. Yo dije: ¿y este sueño qué es? Y lo tuve 2 veces. Y a los 2 días, Chávez ya salió y dijo lo que dijo. ¿Cierto? Tremendo. Y yo me acuerdo bien que yo le dije desde Perú: usted se metió con Dios y usted va a acabar muy mal. Él dijo: maldigo a Israel desde el fondo de mis vísceras y de mis entrañas. ¿Dónde le cogió el cáncer? Toma tu tomate. Ahí mismo le cayó. Dios aplastó la soberbia de los arrogantes como Faraón, como Amán o como Hugo Chávez. Los aplastó. La arrogancia de querer acabar con un pueblo que no es perfecto, pero es el pueblo que Él escogió y amó. ¿Y acaso Dios ama porque seamos buenos? Si fuera así, estamos fregados todos, fritos. Dios no nos ama por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Esa ha sido su premisa, por eso el amor de Dios es incondicional. Y cuesta creer que teólogos, aún como Martín Lutero, hayan enseñado a sus discípulos a odiar al pueblo judío.
Porque hay que entender una cosa, que Adolf Hitler, en un discurso en Berlín, hacia el año 1940, Hitler dice: Alles, was ich gemacht habe, habe ich von Luther gelernt. Todo lo que he hecho lo aprendí de Lutero. Él mismo lo dijo. Los teólogos alemanes contemporáneos de Hitler hicieron una teología satánica para agradar al Reich y colocar como pueblo escogido al pueblo ario y no al pueblo israelí. Y hasta ese punto llegó de elucubración que la teología protestante en Alemania fue totalmente adulterada para agradar y crear una raza superior a los arios por encima de los judíos, utilizando las escrituras y desvirtuándolas. Es una locura terrible. Hitler se consideraba cristiano, se consideraba luterano, y contó con la bendición del Papa, el Papa Pío, y el mufti de Jerusalén, que apoyó la destrucción de los hebreos. Mucha gente cuesta creerse, y a veces digo, esta gente ignorante, en Latinoamérica hay movimientos neonazis que han tomado fuerza. Han crecido movimientos neonazis en Latinoamérica como en Europa. Pero me pregunto de los movimientos neonazis en Latinoamérica, son realmente una carcajada. ¿Por qué? Estos tontos, porque no los puedo llamar de otra manera, no se dan cuenta que si Hitler estuviera vivo, después de matarnos a los judíos, va por ellos. Porque para Hitler también ellos eran subhumanos. Hitler, no creas tú que se hubiera detenido matando judíos. Hubiera venido a Latinoamérica y acababa con los indígenas, a los cuales él también consideraba una raza inferior. No se hubiera librado nadie. Yo no puedo entender cómo un latinoamericano puede simpatizar con las ideas de Hitler cuando él estaba en la lista de espera para también morir. Por eso digo, es una carcajada. La ignorancia es tremenda. Y más terrible ver ese antisemitismo enraizado en el corazón de mucho pueblo evangélico. Que cuando salen los problemas en el Medio Oriente, cuando los terroristas tiran misiles contra los judíos son los malos. Los judíos esto y los judíos aquello. Y hay gente que yo no sé qué hacen predicando, qué Biblia leerán. Porque yo he conocido gente indígena. El anteaño pasado, antes de la cuarentena, estuve predicando en el Chapare Cochabambino, en la zona cocalera de Bolivia. Entiendan que para nosotros los sembradíos de la coca en Bolivia es una cosa normal. Nosotros utilizamos hoja de coca todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasó? En esa zona agrícola, las iglesias evangélicas de nuestros hermanos cocaleros me invitaron a predicar. Y conocí a una indígena quechua, una suegrita. Ay, esas suegras son cosas serias. Tan terribles son que ni el diablo tiene una. Lo que pasó, la cosa es de que, bueno, vino esa suegrita ahí. Y vino y me dice, hermano, yo amo a Israel. Y me habla en quechua. Yo le contesté en quechua también, empecé a hablar con ella un momento. Y me dice, yo amo a Israel. Y yo decía dentro de mi corazón, ¿cómo esta señora, que tal vez no sabe ni dónde está Israel, de hecho, no sabe ni dónde está Bolivia, cómo puede amar a un pueblo? No sabe ni dónde está en el mapa. Pone el mapa mundi y va a decir, ¿qué es esto? Pensar que es una pizza, un mapa mundi, ¿cierto? O sea, estamos hablando de gente indígena, pero que aman a Israel, oran por Israel. Eso no es teología, eso no es filosofía, eso no es universidad, no es colegio, ni siquiera familia, porque en las mismas familias se les enseñó a los latinoamericanos a despreciar al pueblo judío. En México te dicen ladino como un insulto. Este es un ladino en México. Y no entienden que el ladino es el idioma de los judíos españoles que llegaron. Y era un insulto contra ellos. Palabras, o sea que... Yo me acuerdo, había en una calle en Lima, la calle Matajudíos.
en el centro de Lima. Terribles. Eso fue Latinoamérica. Eso es lo que enquistaron en el corazón de muchas familias. Latinoamérica por siglos fue antisemita, tremendamente antisemita, con secuelas y resabios ya desde la Inquisición. Al Tribunal de la Inquisición en Lima, por ejemplo, que cobró la vida de miles de judíos por el hecho de ser judíos, a los que la Iglesia Católica los consideraba herejes. Entonces uno se puede dar cuenta cómo esto fue permeando la sociedad latinoamericana, de tal manera que Latinoamérica se convirtió, de una u otra manera, en una región del mundo donde el antisemitismo había tomado tal fuerza que provoca el más grande atentado terrorista en la historia de América Latina, en la Argentina, cuando viene el bombazo en la AMIA. Y tienes hasta el día de hoy a gobiernos corruptos que protegen a los asesinos y siguen vinculados con Irán. Pasaron tantas cosas, pero ahí ve usted, el antisemitismo aparejado en la historia de Latinoamérica, como la de otras regiones del mundo, no fue excepción. Saltando por alto esta enseñanza de Yeshua en Mateo 24, cuando más bien dice que uno tiene que estar atento a lo que le pasa a Israel y tomarlo como un reloj para la iglesia. Uno no puede quitar a Israel de la Biblia, porque si quitas a Israel de la Biblia, mire, más claro, se lo voy a decir más fácil. Mire, si Dios no hubiera sido fiel con Israel, su pueblo, su olivo natural, ustedes están perdidos, no esperen nada de Dios. Si con el hijo natural Dios no es fiel, imagínense con el adoptivo, brother. Ni sean ilusiones. La iglesia tiene que entender que la forma de tratar de Dios para con Israel es un espejo y una enseñanza de cómo puede tratar con la iglesia. Si al olivo natural lo desarraigó, no le va a temblar la mano desarraigar al gentil. Pero también como protegió y preservó al natural, como pueblo en medio de 1000 vicisitudes, va a proteger a la iglesia. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Hay sectas que dicen, por ejemplo, nosotros no leemos el Antiguo Testamento, solo el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios era malo. A ver, con el debido respeto de los burros, pero ni ellos sacan semejante conclusión. Los burros no son tan burros, se metieron al arca y sobrevivieron, hermano. Hasta esos obedecieron. El burro le dijo a la burra, ¡pum! Mula, entra, le dijo. Nos necesitan a los dos. Mire, Antiguo Testamento sin Nuevo es incompleto, y Nuevo sin Antiguo no se entiende. Claro, es el mismo Dios, el mismo propósito. Y el diablo siempre quiso 4 cosas en la historia. La primera que quiso Satanás es destruir al pueblo judío. Si Satanás destruye al pueblo judío, Dios queda de mentiroso, porque Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob ser el Dios de los israelitas para siempre. Y si desaparecen, Dios perdió. Segunda cosa que quiso el diablo, hacer desaparecer la Biblia. Si desaparece la Biblia, deja al mundo en oscuras, porque la Biblia es la luz. El Mesías dijo, cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará. Y si desaparece la Biblia, Dios quedó de mentiroso. Tercera cosa que buscó Satanás en la historia, acabar con la iglesia. Acabar con los creyentes, con los apóstoles y con todo. Claro, ahora ya no es con persecución física, aunque en algunas regiones sí. Ahora es con persecución doctrinal, que quiere matar a la iglesia. Con tanta herejía que se predica, esa gente cree que se va a salvar, no se va a salvar. Está persiguiendo, pero con doctrina. Tergiversando la palabra y confundiendo a la gente y llevándolos a eterna perdición por escuchar a falsos profetas, falsos apóstoles y herejes. Y la cuarta cosa que el diablo buscó en la historia es matar a Jesús antes de tiempo. Lo mismo que a Moisés, maten en cuanto nació Herodes, Satanás detrás de él. Quisieron embarrancarlo, como decía la pastora, tirarlo por el barranco y matarlo. Y el diablo fue tan cínico, como dicen aquí en Bolivia y en Colombia, tan conchudo fue Satanás, que mire lo que le dijo el diablo a Jesús: suicídate, le dice. Tírate, le dice. Tírate que te agarren, le dice. Probá.
Imagínate, inducirlo al suicidio. Le dice, lánzate, escrito está que te van a agarrar los ángeles, tírate para abajo, le dice. A ver dónde que se tira. Por darle gusto a ese burro. Hasta ese llegó su maldad. Inducirlo a que se tire al barranco, él solo se tire desde el pináculo del templo. El diablo quiso muerto a Jesús. Usó para ello a Herodes, utilizó a los fariseos, a los saduceos y usó su oratoria para persuadirlo, entre comillas, a Yeshua de lanzarse. Ahí se puede usted dar cuenta. ¿Está encendido, cuate? Hola, hola. Hola. Ahora sí, ¿no? Imagínese. Hay que ser mucho sinvergüenza decir el Hijo de Dios, tírate para abajo, hermano. Y te mueres, pues. El diablo quiso muerto a Jesús antes de llegar a la cruz. Utilizó al mismo Pedro para decirle eso. No dejes que te maten. ¿Cómo vas a permitir? ¿Estás loco? ¿Y qué le dijo Jesús? Quítate de delante de mí, Satanás, le dijo. Porque Jesús se dio cuenta que el que estaba hablando era el diablo. No quería que muera en la cruz. Que muera de cualquier manera menos crucificado. Porque el diablo sabía lo que le esperaba. Por eso le dije, acabar con los judíos, acabar con la Biblia, acabar con los cristianos y acabar con Jesús antes de llegar a la cruz. Fueron los 4 objetivos del diablo. Y como coyote detrás de correcaminos, todo intento fracasó. Bim, bim. Nunca les haría bien, todo le iba mal. Todas sus trampas cayeron solas. Pero mire usted cómo ha sido esto. Ahora, este Israel no es diferente del Israel bíblico, que es otra cosa que esta maldición de teología del reemplazo ha legado a la sociedad y al mundo cristiano, que hay que separar al Israel bíblico del moderno. Dice, no, yo sí creo que Israel es el pueblo de Dios, pero el de la Biblia, estos son unos asesinos, matan a los pobres palestinos, les han quitado la tierra. Dice, pero usted, gente, ¿qué cree que es esto? Nosotros amamos a Israel, pero no somos sionistas. No somos sionistas. El primero, que es el sionismo. El sionismo fue la respuesta política que el pueblo judío da al mundo gentil y secular para resolver el añejo conflicto de la necesidad de un pueblo de habitar en su tierra. Y este sionismo toma fuerza con el surgimiento de un señor de origen judío húngaro llamado Theodor Herzl. Theodor Herzl era un periodista, dramaturgo, poeta y abogado de origen húngaro judío. Herzl, en principio, lo mandan a Francia a cubrir una noticia, el famoso caso de Alfred Dreyfus. Alfred Dreyfus fue un punto de inflexión en la historia para la existencia del actual Israel. Era un oficial del ejército francés que injustamente, o sea, de origen judío, judío francés, que injustamente había sido acusado de traidor a la patria. Y la gente en Francia salió a las calles al grito de muerte a los judíos, muerte a los judíos. Y pidieron ejecutar bajo pena de muerte a Alfred Dreyfus, que al final no se dio. Pero eso lo impresionó de tal manera a Herzl, que estaba en Francia en esos días cubriendo la información para un periódico, que dijo, no, aquí los judíos estamos fregados. Aquí estamos en serio peligro, nos van a exterminar. Esto es grave. Y en ese momento, Theodor Herzl escribe un pequeño librito llamado Der Jude-Staat, el Estado judío. En este pequeño libro, que más de una lágrima nos ha sacado a quienes lo hemos leído, plantea la necesidad de crear un país para el pueblo judío, donde ya no seamos perseguidos. Y él contó con la amistad de un pastor evangélico que amaba a Dios y entendía el propósito de Dios con los israelíes. De hecho, se especula que el hijo de Herzl se convirtió
aceptando a Yeshua como Mesías. Inclusive hay autores que dicen que Herzl mismo llegó a creer en Yeshua como Mesías tras haber recibido una revelación directa de él. Y que Herzl visionó el Israel del futuro porque el Señor se lo mostró. Theodor Herzl, como lo dije, nació en 2 de mayo de 1860 en Hungría, en Budapest. Estudió leyes en Austria, con la época del Imperio Austrohúngaro. Este hombre era mi tío bisabuelo. La madre de Theodor Herzl era Janet Johanna Diamant, prima hermana de mi bisabuelo. Yo soy Diamond, pero mi verdadero apellido es Diamant. Era apellido materno de él. Éramos familia. De hecho, mi bisabuelo era muy cercano a ellos, a esta familia, en Budapest. Ellos vivían detrás de la actual sinagoga de Dohany, que es la sinagoga más grande de Europa. Estaba detrás la casa de Theodor Herzl y a media cuadra nació mi abuelo. En una casa que hasta el día de hoy existe en Budapest, ahí es donde nació mi abuelo, vivieron mis bisabuelos. Theodor Herzl Diamant fue el padre del sionismo. Él deja escrito esto y organiza el primer congreso sionista en Basilea, Suiza. Reúne a todos los judíos que puede y los convoca para una reunión y les dice: muchachos, tenemos que crear un país y salir de Europa, porque esto con Dreyfus es solo el inicio de algo que se puede venir sobre nosotros. Estoy hablando en una época donde ni siquiera la Primera Guerra Mundial había ocurrido, mucho menos hubiera aparecido Hitler. Pero este hombre lo desoyeron. Los judíos se le rieron en la cara. Muchos de ellos: estás loco, está hablando. Los judíos estamos muy bien en Europa. Lo de Dreyfus es una excepción. No hay que pararle zona al asunto. No le dé zona a eso, no le pare bola. Deje tranquilo eso ahí. No, digo, no, esto va a ser grave en algún momento. No escucharon tal vez el llamado que Dios estaba haciendo por medio de él. De hecho, él escribe en su diario esta frase: en Basilea hoy es fundado el Estado judío. Si yo lo gritara en alta voz, todo el mundo se reiría de mí. Pero después de 5 años, y seguramente después de 50 años, todo el mundo nos reconocerá. Exactamente 50 años después, llevaron los restos mortales de Theodor Herzl al Monte Herzl en Jerusalén. Por eso se llama Monte Herzl. Porque ahí está enterrado mi tío bisabuelo, ahí está enterrado el padre del actual Israel. Es el padre del actual Israel. El sionismo político, que les repito una vez más, fue la respuesta política al antisemitismo. Y esto tiene una base bíblica. Porque por amor a Sion no callaré, por amor a Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su Yeshua, su salvación, se encienda como una lapid, una antorcha. Y en otro pasaje bíblico dice: porque de Sion saldrá la Torá. Por eso viene la palabra sionismo. Esa es la razón por la cual yo no entiendo cómo hay gente que diga: amamos al Señor, pero yo no soy sionista. El primer sionista es Dios. El mismo Señor en el Salmo 2 dice: yo pondré sobre Sion mi santo monte al Mesías, como rey. Sion es el monte principal. Entonces, la gente como que no entiende que Dios utilizó a este hombre, sí, secular, pero como lo dije, con fuerte influencia de evangélicos que amaban a Israel y veían al pueblo judío como un pueblo hermano, no como un enemigo, y deciden trabajar arduamente para la creación del Estado. Si los judíos tal vez hubieran escuchado como comunidad a Herzl en su debido momento, no hubiera pasado lo que ocurrió. Pero bueno, no obstante, a raíz de la declaración de Herzl y su libro El Estado Judío, muchos judíos hicieron aliá antes de la Segunda Guerra Mundial ya. Los judíos rusos escapando, les dije claramente, de la Rusia imperial. Porque hay que entender esto, que la persecución contra los judíos no comienza con Hitler, el 38-39. No. El problema para nosotros viene, lo repito una vez más, y se agrava
en época contemporánea, porque la Inquisición ya fue mucho antes, que también masacró judíos, con 1917. 1917 para la historia es clave porque la invención de la máquina a vapor, la revolución industrial y la revolución bolchevique de octubre de 1917. Hay que entender cuál es el concepto, el contexto en el cual se da esto, porque si uno revisa qué es lo que pasa en 1917, el zar de Rusia es depuesto del poder por una insurrección. Dos grupos se peleaban el poder, los mencheviques y los bolcheviques. Los mencheviques eran la mayoría, los bolcheviques eran la minoría. Y esa revolución bolchevique, encabezada, lo repito una vez más, por Trotsky, por Lenin y por Trotsky principalmente, toman el poder, derrotan al zar e instauran el régimen socialista basado en el manifiesto comunista escrito por Karl Marx y Federico Engels, aclarando que Carlos Marx también fue judío. Karl Marx es el padre del socialismo y del comunismo. Su libro es Der Kapital, el Capital de Marx, y muchos libros de Lenin que yo leí cuando yo era universitario. Bueno, lo cierto es de que el socialismo ideológico que había dejado escrito y plasmado Marx y Engels se convierte en algo práctico cuando los bolcheviques toman el poder e instauran el socialismo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y eso se fue expandiendo por el oriente de Europa y los soviéticos fueron tomando países como Hungría, Rumanía, Polonia, etcétera, fueron entrando dentro de esa base que después se llamó la cortina de hierro, los países socialistas y los países occidentales. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ahí empezó la persecución a los judíos y los judíos, conocedores de las ideologías y las propuestas que había hecho Herzl años antes, deciden migrar, escapar a Israel. Los judíos rusos sabían que no había otro lugar seguro para escapar que no sea Israel. De hecho, la primera aliyá recoge judíos de Rusia. Aliyá es subir a Israel, regresar a la tierra prometida. La palabra aliyá es hacer esto. Cuando uno está sentado en la sinagoga, te llama el rabino, haga aliyá, y tienes que subir a la sinagoga, esto es hacer aliyá. Cuando asciendes espiritualmente y apegas a la Torá. Es la misma palabra para subir a Israel, que es algo que yo mañana voy a hacer, subir a Israel cumpliendo el mandamiento de la aliyá. Es un mandato de Dios. Y si usted recuerda, dice que Jesús subió a Jerusalén. Va a haber muchas veces esa palabra. Y Jesús subió a Jerusalén. ¿Por qué dice subió? Hizo aliyá. O sea que subió, no solo físicamente, es un ascenso espiritual. Es subir a la casa de Dios, al monte de Dios. Y dice, y subirán 3 veces a Jerusalén por año, dice. Todo varón subirá, subirá, subirá. Viene de la palabra aliyá. Subir, ascender, trepar. Entonces, ¿qué pasó con la primera aliyá? Salieron los judíos de Rusia, después llegaron muchos judíos de otras regiones de lo que fue la ex Unión Soviética y escaparon a Israel y se establecieron. Todavía Israel no existía como país. Todavía no había sido creada la nación, el Estado de Israel, pero ya habían territorios ocupados por judíos que convivían y coexistían relativamente de manera pacífica con el mundo árabe. Pero ya cuando los árabes vieron crecer en número a los judíos regresando, pensaron lo mismo que Faraón. Son muchos, hay que acabarlos. Y empezaron los conflictos entre los árabes, hijos de Ismael, y nosotros. Ahora, hay que entender una cosa. ¿Los judíos desaparecieron de la tierra prometida en estos 20 siglos? No. Siempre hubo presencia judía en la región. Minoritaria, en pequeñas kafar, aldeas, estaban viviendo judíos a lo largo de estos siglos. Ahora que el vasto territorio estaba abandonado, sí. El célebre escritor Mark Twain, cuando hace una expedición en aquellos siglos, dice, cuesta creer, dice, cuando yo leo la Biblia, que en este lugar hubiera florecido una civilización que nos dejó el monoteísmo y la enseñanza del Dios verdadero, dice. Hoy camino por acá, dice, y lo único que veo es desierto. Aquí no hay camellos, ni siquiera el cactus. No hay nadie, dice. Mark Twain recorrió prácticamente lo que es el Israel moderno y no encontraba gente. Ahora habían pequeñas aldeas, pueblitos, donde sí hubo presencia judía. No es que todos los judíos se fueron para nunca volver. No, siempre hubieron reservas de judíos que vivieron en aquella región por la fidelidad de Dios. Pero mayoritariamente también, con el transcurso de los siglos,
los beduinos y las poblaciones ismaelitas árabes se establecieron en aquella región y fundaron o ocuparon ciudades antiguas. Ahora, ¿por qué Dios permitió vivir a los ismaelitas en aquella región? Por un mérito, la circuncisión. Y esto póngame cuidado. Por el mérito de la circuncisión, los ismaelitas no fueron expulsados de la tierra prometida también. Porque a ellos los romanos también los hubieran sacado. ¿Qué les costaba? Si gobernaban todo eso. Hubieran dicho, sacamos a los judíos y votamos a los árabes más. Los hubieran echado. Pero que quede claro una cosa. El mérito de la circuncisión les permitió a los ismaelitas ocupar la tierra prometida. Por favor, pongan mucho cuidado a la explicación que les voy a dar porque es algo muy judío. Cuando a nosotros nos hacen el Brit Milá en la sinagoga, la circuncisión, a los varones judíos, nos sacan completamente el prepucio del pene, completo. A los ismaelitas, solo la mitad. Y eso no viene de Mahoma, viene desde Abraham. Abraham, cuando circuncida a Ismael, solo le quita la mitad del prepucio. En cambio a Isaac, completo. Por el mérito de la media circuncisión de los hijos de Ismael, es que ellos pudieron ocupar la tierra, en tanto nosotros como pueblo mayoritariamente estábamos afuera. Esa es la razón por la cual Dios permitió a los ismaelitas quedarse y no ser echados de la tierra. Porque, les repito, los romanos no les costaba nada sacar a ellos también. Los hubiera sacado a ellos igual que a nosotros, no tenía ningún problema. No crea usted que los árabes eran del agrado popular de los romanos, antes al contrario. En la época del Imperio Romano, los árabes, los ismaelitas, eran voraces guerreros que enfrentaron al Imperio Romano. De hecho, los romanos tuvieron más problemas con los árabes que con nosotros. Los árabes son difíciles de doblegar, y ahora quiero ir a esto. ¿Por qué tanta vaina, tanto conflicto con los árabes? Quiero que me entienda esto. Los nombres en la Biblia son muy importantes, demasiado. En el nombre está la identidad y el propósito de Dios para con esa vida. A los únicos pueblos a los cuales Dios les puso el nombre fueron Israel e Ismael. Por eso son indestructibles. Y lo peor es que van a chocar entre los dos. Él puso su nombre en esos pueblos. ¿Quién pudo contra los árabes? Dígame. Toditos salieron corriendo. Chocar contra los hijos de Ismael es casi que imposible. No los pueden vencer. No los pueden someter. No los han podido arrasar. Porque el nombre de Dios está en el nombre de ellos. Y Dios le dijo a Abraham, por ser tu hijo, lo voy a bendecir. Listo, ¿ya qué haces ahí? Bendice Dios, ¿quién maldice, hermano? ¿Quién puede maldecir lo que Dios ha bendecido? Nadie puede. Dios bendijo a los ismaelitas. Les dio una bendición. Les dijo, los voy a multiplicar y serán una gran nación. Claro, la nación ismaelita ocupa más de 1 millón de kilómetros cuadrados en todo el Medio Oriente. Es una nación próspera, tienen el petróleo, compadre, tienen la economía ahí. Dios bendijo al pueblo de Ismael. Pero ese choque con Israel no parece terminar pronto. Cuando llega 1947, que había terminado la Segunda Guerra Mundial, llegamos al 29 de noviembre de 1947, la Liga de Naciones se reúne en Nueva York, todavía no se llamaba Organización de Naciones Unidas, su apellido es contra Israel. Ese es su verdadero nombre. Organización de Naciones Unidas contra Israel, así debería llamarse. Pero se unen contra Israel, porque todas las resoluciones de la ONU son contra Israel. Están masacrando gente en el África, no dicen nada. Ahí no dicen, ahí no hay resolución en contra, nada. Ninguna resolución salió de la ONU esta semana condenando lo que Putin quiere hacer con Ucrania. No, pero sí dijeron que Israel es un estado apartheid esta semana. Eso sí lo dijeron. Organización de Naciones Unidas, apellido contra Israel. Pero, ¿qué pasó? En 1947, el 29 de noviembre, se reúne la ONU, lo que es ahora la ONU, Liga de Naciones, y deciden, bueno, tenemos que someter a votación un problema serio. Ha terminado la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos muertos. Esto ha sido una barbarie, la más grande catástrofe de la historia humana. Esto no se puede volver a repetir. Y tenemos que dar una solución y una salida al problema de inmediato.
Y en aquel tiempo, el secretario general de la ONU, un brasileño, que se llama, esto es de Israel, pensé que era la Rita. En aquel tiempo, el secretario general de las Naciones Unidas era un brasileño llamado Osvaldo Aranha, canciller de Brasil, secretario general. Osvaldo Aranha era un evangélico, pero fuerte en cuanto a conocimiento bíblico. Y él entendía que la restauración de los judíos era una promesa bíblica. Este hombre convoca a sesión a los países miembros de las naciones, de la Liga de Naciones, y muchas naciones no quisieron participar en la sesión, se fueron a chupar, bueno, de rumba, no entraron a la sesión. Pero las naciones que entraron participaron de la votación. Con 33 votos a favor, 11 en contra y 10 abstenciones, entre ellas Colombia, que se abstuvo, Israel pasa a votación. Se crea y se admite un nuevo Estado dentro de la Liga de Naciones, cuyo nombre será Israel, ¿sí sí o no? 33 votos a favor, entre ellos mi país Bolivia votó a favor. Israel, por moción de Brasil, existe como pueblo hasta el día de hoy. El punto de partida es noviembre del 47. Esto es bien interesante. Si usted retrocede en el tiempo y va otra vez a 1917, ¿qué pasó el 17? Revolución rusa, pero también la declaración de Balfour, que fue otro punto clave de historia. Arthur Balfour era un diplomático británico, conocedor de las escrituras, lo que se sabe era evangélico anglicano. Este hombre presenta a la majestad, a la corona británica, la petición de la casa Rothschild, los Rothschild, de crear un Estado judío para el pueblo judío. La declaración de Balfour fue tan contundente en la cual la reina, los reyes de Inglaterra, le aceptan la petición a la casa Rothschild y por medio de Balfour, por eso se llama declaración de Balfour, abiertamente se dice que la corona británica, que tenía el control de esa región, lo que es Israel, estaba bajo el mandato británico, reconoce la necesidad de crear un Estado judío para el pueblo judío. 1917. 1947, la votación en la ONU. 1967, la guerra de los 6 días. Otro punto clave de la historia. Jesús había profetizado y había dicho que Jerusalén estaría bajo gobierno de los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se hayan cumplido. 1967, recuerde, los británicos están controlando la región, controlan Jerusalén, la ciudad santa, está bajo dominio de los británicos, con fuerte influencia de los jordanos. Los británicos se largan, dicen nos vamos de aquí, esto está muy complicado, nos vamos. Dejan casi que desguarnecida la ciudad y los jordanos aprovechan de atacar a las pequeñas comunidades judías establecidas desde 1947-48 que se fundó Israel. Hasta ese momento la capital de Israel era Tel Aviv, Jerusalén estaba en manos ocupadas por los gentiles. Pero en el 67, las naciones árabes deciden atacar por sorpresa a Israel. Pero les fue el tiro por la culata, les salió. Les fue re mal. Israel milagrosamente le gana la guerra a los árabes. Les gana la guerra, y no solo que les gana la guerra, toma control de la santa ciudad. Y por primera vez, en 1897 años, pasaron 1897 años, los judíos acceden al muro de los lamentos. Y se cumple la palabra dicha por Yeshua cuando dice, y caerán a filo de espada los judíos, y serán llevados cautivos a todas las naciones, Jerusalén será gobernada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué pasó el 67? Los gentiles soltaron Jerusalén y dijeron no se puede más, y Israel gana la guerra a los árabes y conquista la santa ciudad. Los judíos acceden a la ciudad vieja de Jerusalén, llegan al muro de los lamentos, que es el lugar más sagrado del mundo, y ahí el rabino hace sonar el shofar, el cuerno del carnero, y ese momento es épico, porque ahí se marca una vez más el retorno de los judíos a la santa ciudad por la cual hemos orado por más de 20 siglos.
En todas las fiestas judías se evoca al deseo del judío de regresar a Jerusalén. Es un anhelo. Así como el cristiano quiere llegar a la Nueva Jerusalén, el judío quiere llegar a Israel, quiere llegar a Jerusalén. De hecho, al final del Pesaj, del Seder de Pesaj, de la Pascua, todos los judíos decimos Leshanah Haba Birushalayim, el próximo año en Jerusalén. Leshanah Haba Birushalayim. Yo por fin voy a pasar mi primer Pesaj allá. Imagínense. Cumpliendo el sueño y el anhelo de todo judío. Siempre el judío quiso mirar a Jerusalén. De hecho, el profeta Daniel abría la ventana de su habitación 3 veces al día. Shaharit, Arbit y Minjá, 3 veces al día, y miraba a Jerusalén y oraba en vistas a Jerusalén. Lo mismo que en todas las sinagogas del mundo. El arca sagrada está en vista a Jerusalén, el judío mira allá. Pero sin embargo los ismaelitas miran a la Meca dando la espalda a Jerusalén y todavía la reclaman. Eso es lo más curioso. Los musulmanes rezan mirando a la Meca dándole la espalda a Jerusalén y sin embargo dicen que es suya. Pero bueno, cada loco con su tema. Entonces, ¿qué pasó? Fíjese, renace la esperanza y Jerusalén es convertida en la capital del moderno Estado de Israel, cumpliendo una profecía del Mesías. No solo de David, no solo de Moisés, no. Una profecía mesiánica que anunciaba el regreso de los judíos a Jerusalén en el final de los tiempos. 1967, ya dije, 1917, 1947, 1967, ¿y qué pasó después? El siguiente golpe fue para el mundo, sorpresivo, cuando el 2017, en noviembre, el 28, prácticamente el 29, la misma fecha, imagínense, del 47 al 2017, Donald Trump reconoce a Jerusalén como capital, la proclama ante el mundo y dice que Jerusalén es la capital de Israel. La primera nación gentil, la más grande y más importante del mundo, reconociendo eso. ¿Sabes lo que fue eso? Fue tremendo. Cambió la historia moderna. Ahora, ¿qué es lo que espera Israel? ¿Qué es lo que le espera a Israel? Israel en este tiempo va a haber un aumento considerable de la migración judía al mundo. Yo soy un creyente claro, ferviente, que Dios está reuniendo a los judíos en su tierra porque viene el tiempo profético más importante de nuestra historia, que no va a parar hasta el retorno del Mesías a Israel. Esto no va a parar hasta ahí. De hecho, yo cuando oraba, las veces que pedía sobre esto a Dios, me basaba mucho en este versículo de Ezequiel capítulo 39, versículo 28. Fíjese, Ezequiel capítulo 39, verso 28. Y sabrán que yo soy el eterno su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra. Y fíjese en la parte final, sin dejar allí a ninguno de ellos. Yo le decía, Señor, yo también entro ahí. Y mire, le voy a ser muy franco, como hablaba con la pastora Fedra, ¿no? El que a mí Dios me haya abierto la puerta para entrar a Jerusalén, a Israel, es un auténtico milagro, porque ella tal vez, me gustaría que al final de la prédica un poquito hable sobre el ministerio Ebenezer y Operación Éxodo. Hermano, mire, para nosotros está vetada la entrada a Israel por creer en Yeshua. Está vetado eso. De hecho, cuando tú presentas formularios, ¿verdad? Y estás anotándote ahí para irte, una pregunta que te hacen es si tú crees en Jesús. ¿Por qué no te preguntas si crees en Buda? ¿O crees que tu suegra abuela? No sé. Podrían preguntar eso, ¿cierto? Pero no preguntan eso. La pregunta es directa. Preguntan si crees en Jesús. A mí felizmente ni me preguntaron. No me preguntaron, pues yo no soy culpable de que no me pregunten, ¿cierto? Como hablábamos con la pastora Fedra, miles de judíos, millonarios, que creen en Yeshua, han llenado formularios y les han dicho no. No. Bienvenido como turista, pero a vivir, usted no. Yo mismo hasta ahora me pregunto, ¿qué hizo Dios ahí? No sé. La verdad.
Yo no sé. Lo que a mí me contaron, que la aprobación de mi carpeta fue una pelea interna y campal en esa oficina. Y que la comunidad judía de Bolivia se levantó y dijeron, no, le tienen que dar porque le dan y le dan. Punto. Él no está pidiendo un favor, está reclamando un derecho. Ah, pero es que es cristiano. Pues si anda con cristianos que apoyan a Israel, ¿cuál es el problema? Más bien él defiende a los judíos y les dice a los evangélicos que apoyen a los judíos, ¿dónde está el problema? Y tercero, es un hombre que no tiene pasado judicial en ningún país, su carpeta está limpia. ¿Quién se puede acusar? Profesional, habla 4 idiomas. ¿Por qué le van a negar? Y eso más o menos fueron los argumentos que yo me enteré que usaron. Pero ante todo, yo le digo esto, mire, esto es una experiencia personal, ¿no? A mí, ¿cuántas veces pastores me han dicho, David, te pagamos todo, vamos a Israel? Te invitamos, te vamos, no vas a gastar ni un luca. Ya no se trata de que gaste un luca o no. Pero ¿por qué no quieres ir a Israel? ¿Cómo hablas tanto de Israel, predicas de Israel y cómo que no conoces Israel? No, es que yo voy a ir cuando Dios me lleve. Y Dios a mí no me va a llevar de turista. Yo siempre me paré en esa raya. Yo decía, no, la Biblia dice que nos llevará a vivir, no dice a pasear. Y yo esperé 25 años que llevo predicando. He esperado todo este tiempo para que Dios me abra la puerta. 25 años, esto no fue un día, hermano. Yo pude haber ido a Israel hasta el aburrimiento, cuantas veces me hubiera dado la regalada gana. Pero no, yo voy el día que Dios me lleve y me lleve a vivir. Y yo le dije a Dios, yo no voy a entrar a Israel al precio de negarte a ti. Prefiero 1000 veces llegar solo arriba, no aquí. Y no hubo necesidad. No hubo necesidad. Yo conozco de gente judía que cree en Yeshua y están mudos en Israel, no dicen nada, porque donde que digan se les viene todo encima. Yo fui público, a mí me dijeron, inclusive me dijeron, quite todos sus videos de internet. ¿Quite todos mis videos de internet? ¿Marihuana o qué? ¿Qué están hablando? ¿Cómo voy a borrar con el codo lo que escribí con la mano? ¿Cómo voy a quitar la palabra de Dios que la necesitan otros para beneficiarme yo? No es ni bruto que fuera. No, si no entro, pues hermano, ¿qué voy a hacer? Pero Dios dijo igual va a entrar por no avergonzarse. Yo no me avergoncé. Para mí Yeshua es mi Mesías. De hecho, ahora Dios me permite ir, pero no solamente leer la profecía bíblica, sino ver que una profecía se cumple en tu propia vida. Es una experiencia que uno dice, como me decía un amigo judío argentino, mesiánico, el otro día por teléfono, tú todavía no estás entendiendo, me dice. Tú lo vas a sentir cuando veas la bandera de Israel flamear en el aeropuerto. Ahí vas a reaccionar y te vas a dar cuenta de la dimensión de lo que ha hecho Dios con vos. La hermana Sonia me decía, yo no entiendo cómo está entrando. Ella misma me decía un día, yo nunca quise apagar tu fe, tu ilusión de entrar a Israel, pero yo dentro de mí decía, pobrecito, este nunca va a entrar. Porque todo el mundo coloca tu nombre en Facebook o en YouTube y aparecen tus prédicas, y ante la Mossad, ¿cómo vas a esconder eso? ¿Cómo lo escondes al servicio de inteligencia? Yo decía, no, pobrecito, nunca va a entrar, está esperando en vano. Pues muchos pensaron lo mismo. Y no los culpo. Porque les repito, la entrada para los mesiánicos está aquí, ni vengan. Acá no tienen nada que hacer ustedes. Pero mira cómo Dios, no solo eso, sino que a través de los últimos programas en la final trompeta, han debido haber uno de los últimos, hemos podido dar testimonio de nuestra fe en el Mesías abiertamente a la comunidad judía. ¿Por qué lo vamos a esconder? Jesús no era un cura católico, no era un pastor evangélico, era un rabino. Ellos te dicen, no, es que un judío que cree en Jesús deja de ser judío. ¿Acaso estoy siguiendo un gentil? ¿Por qué no le dicen eso a los judíos que creen en Buda? Esa gente gordo, pelón y feo. Ahí no dejan de ser, son judíos budistas y creen en semejante elefante ahí. Se postran ante ese man, que ni siquiera era judío. Yo no estoy siguiendo un gentil, estoy siguiendo otro judío que encima era un rabino. Yo le doy gracias al Eterno porque hoy, al cumplirse 1 año de la muerte de mi mamá, de haber vivido el momento más terrible de mi vida, el más doloroso,
Dios me permite entrar a Israel, que era el sueño de mi madre también. Bueno, ellos me designaron una ciudad que se llama Ashdod, que está entre Jerusalén y Tel Aviv. No es una ciudad fácil, porque de hecho cuando hay conflicto con la Franja de Gaza es una de las ciudades donde más misiles caen. Estamos a 20 minutos de Gaza. Pero Dios sabe por qué lo lleva uno ahí. Yo agradezco a Dios lo que Él me está dando, soy más que agradecido. Voy a poder ver cumplida promesa de Él en mi vida, porque yo recuerdo a mis 19 años yo creía en el Mesías, 19 años, y una vez fui a una iglesia pequeñita en La Paz, y había una suegrita ahí que se llamaba Obdulia, una viejita, una suegrita de profesión, pues, graduada con tres yernos, 4 víctimas. Yo siempre molesto a las suegritas, no me pregunta el por qué, porque las quiero, las pego. Más las pego, más me quieren, o sea, practico el amor boliviano, amor indio. La cosa es de que esta suegrita estaba orando y yo estaba sentado atrás escuchando la oración, estaba ahí, y de pronto se puso en pie esta señora que yo nunca en mi vida había visto ni ella a mí, y me llamó de mi propio nombre, y el Señor me habló a través de ella y me dijo: yo te llevaré a Jerusalén, te llevaré a tu pueblo Israel. Y decía: esta señora, ¿quién es? Mira, hace cuántos años me lo dijo. Yo tenía 19 para cumplir 20 y me lo dijo. Y ahorita, que estamos 6 de febrero, en 17 días cumplo 45 y voy a ir a cumplirlo en Israel, si Dios permite. De hecho, el año pasado mi cumpleaños fue horrible porque apenas se habían pasado unos cuantos días de la muerte de mi mamá. Ahora lo voy a pasar en Israel, si Dios así lo quiere. De verdad, yo quiero agradecerles por todo. Yo quisiera que este momento la pastora me acompañe en el púlpito, porque me interesa mucho que ella un poco les explique a ustedes sobre el trabajo que ellos desarrollan y que todo el mundo lo conozca. Yo no me voy a bajar del púlpito, quiero que escuchen esto y quiero estar aquí. Amén. Gracias, pastora. Le pido el favor a mi esposo, al pastor Luis Eduardo, doctor Diamond. Usted es un ejemplo de amor por el pueblo, de celo por la palabra. Y me gusta cuando usted no tiene filtro, porque las cosas se tienen que llamar como son, amén. Como judío le pedimos perdón. Un día hicimos eso con un rabino acá, también con el rabino Goldsmith le hicimos saber, cuando Colombia cumplió los 70 años, después del Bogotazo. Oramos, vinimos acá, reunimos la iglesia, pastores, y le pedimos perdón porque Colombia ha pecado contra Israel. Hay una casa en Cartagena de la Inquisición, con el pastor Luis Eduardo estuvimos allí. Hemos orado muchas veces por las fronteras para que regresaran a casa, y tenerlo hoy aquí es un honor. Le voy a decir algo. ¿Cómo trató Dios a los que se opusieron cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto? Hoy día no existen. ¿Cómo trató Dios a los que bendijeron su pueblo? Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Y yo quiero pedirle una vez más perdón por nuestra nación Colombia. Perdón porque el gobierno en un momento se abstuvo, y eso fue lo que hizo Pilatos, lavarse las manos. Oro por gobernantes que saquen la cara y no tengan temor de decir: Israel, te respaldo, no para una foto en una reunión, con votos, con voz en lugares internacionales. Y yo quiero decirle a ustedes, como usted acabó de ver, es Dios llevándolos, es el amor de Dios llevándolo. Y yo quiero pedirte, Padre, que mañana que Él va, sea como sobre alas de águila. Lo has usado para traer rompimiento de estructuras, de religiosidades, de lo pagano que se mete en medio de la iglesia. A un Señor para ser como aquel que abre camino en medio de su casa. Lo estás haciendo hoy para aquellos hermanos judíos, Señor, que tienen derecho por cuanto son, como dice Pablo,
no externo, sino de sangre. Señor, gracias. Oro por su salida, oro por el paso inmigratorio, oro por la entrada, Señor, a Israel, oro por los beneficios que regocije, porque así como dice la palabra, cuando el Señor haga volver a los cautivos, nos parecía estar soñando, nuestra boca se llenaba de risa, nuestros labios de alabanza, y diremos, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos, grandes cosas ha hecho con nosotros, porque como iglesia, Señor, estamos en deuda, como dice Pablo, bendecimos su salir, bendecimos su entrar, oramos, Señor, por su corazón, háblale en el camino, Señor, Él subirá a Sión, Señor, y allí, Señor, como David que levantaba ese altar del corazón, Él se regocijará como en los mejores tiempos, Señor, porque tiene, Señor, esa bendición de lo alto. Usted que hoy ha venido a escucharlo, porque usted ha sido edificado con su palabra, extienda las manos sobre él, y le pido el favor a mi esposo, que es mi autoridad, mi cabeza, el pastor Eduardo. Padre, en este momento, Señor, declaro que es un momento solemne delante de la presencia del Dios Padre Todopoderoso y de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Señor. Que como testigos están aquí el Espíritu Santo, Señor, y los ángeles del Padre, Señor, que están viendo, Señor, este momento donde tu siervo, Señor, se humilla a los pies de Yeshua, Señor, y con esa actitud humilde, Señor, con ese corazón, Señor, agradecido, porque Él regresa a casa, Señor. Gracias, Padre, porque tú lo escogiste desde el vientre de su mamá, Señor. Tú lo apartaste con un propósito divino en esta tierra de los vivientes, Señor. Y tú continuarás, Padre, desarrollando su propósito en Israel, Señor. Declaro que el tiempo postero de tu vida será mayor que el primero. Que todo lo que sembraste con lágrimas, con llanto, Dios lo recogió. Y volverás y regresarás a casa. Y cuando estés en esa tierra, saltarás de alegría. Levantarás tus manos y cantarás salmos a su nombre, en señal de gratitud, porque Dios ha cumplido en ti la promesa. Vendrán tiempos hermosos para tu vida, donde todo lo que te enseñé en tu tierra, en Bolivia, en Colombia, todo lo que aprendiste, lo voy a usar. Lo voy a usar, te dice el Señor. Aunque tú no creas, pero te voy a usar en mis manos. Porque mi pueblo necesita conocer a Yeshua. Estamos en tiempos finales, hijo. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Mesías. Y he visto tu fidelidad. Y yo te aseguro que te viene la recompensa. Aunque tendrás tropiezos, porque vendrán oposición, pero sepas que yo estoy contigo y tú lo sabes. Yo seré tu escudo, seré tu baluarte, tu fortaleza, para que mires a mi pueblo, que necesito que la luz llegue a ellos. Gracias, Padre. Amén. Amén. Aquí está la hermana que ha sido su mamá. Sí. Como su mamá, Elizabeth. Bendígalo, por favor. Señor, tú sabes, Padrecito Santo, cómo
cómo nos acercamos desde que llegó a nuestro país. ¿Cuál ha sido nuestra unión en todo momento, Señor? Que nunca nos hemos dejado el uno del otro, que en las buenas y en las malas hemos estado siempre saliendo adelante, apoyándolo, apoyándome y guiándonos, Señor. Muchas gracias por este varón tan hermoso que tú trajiste a nuestro país, Padre, que es como mi hijo. Gracias, Padre Celestial, por las semillas preciosas que sembró en este país, por tantas almas que llegaron a tus pies, Padre Santo, porque tú eres único, tú eres santo y tú eres verdadero y tú tienes un propósito muy grande con él. Por eso lo llevas a tu tierra, Padre Santo, a tu pueblo escogido, porque tienes un propósito para él. Nos duele tanto que se vaya, Señor, pero tú lo quieres así, Padre Santo. Muchas gracias, Rey de los ejércitos, y lo entregamos hoy, lo entrego, Padrecito Santo, en tus preciosas manos. Lo bendigo, Señor, con esas palabras tuyas que dices en tu palabra, Señor. Lo bendigo, Padrecito Santo, en tu santo nombre, para que Él, todas las palabras y todos sus días sean tan tranquilos, tan alegres y también tan acogidos a ti. Aquí está tu Hijo, Padre Santo. Y ese Hijo que tú me regalaste lo entrego con tanta tristeza y dolor, pero es tuyo, Señor. Y aquí están tus santísimas manos, Padre Santo. Bendito seas por siempre, mi amado Rey Celestial Dios, mi precioso Mesías amado. Amén. Pastor Luis Eduardo. El Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá Santidad presenta los libros escritos por el Dr. David Diamond. El acontecer mundial y el fin de los tiempos en la profecía bíblica en historia del futuro. Porque para Dios el futuro es historia. Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel y el nuevo libro Real Sacerdocio y el glorioso santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema. Un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico contactos@historiadelfuturo@gmail.com. Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi. Teléfono convencional 00-593-231-33-203. Celular 00-593-984-64-24-42.